en Saliendo de la Caverna contamos con el artista y activista Fernando Barrero, que además ha sido profesor de Bellas Artes. Es un placer tenerte hoy en calidad de fundador y presidente de la Fundación Democracia Activa. Un placer, Fernando. Hola, muy buenas. Somos 9 los fundadores, es un patronato muy valiente y tengo el honor de presidir esta fundación en este momento. ¿Podéis un poco comentarnos para la audiencia cuál es la finalidad de la plataforma? Porque tú ya vienes de un pasado, entre comillas, político. ¿Qué es lo que ahora quieres conseguir con esta nueva plataforma? Bueno, es una fundación que se ha presentado en el Museo Reina Sofía el 4 de octubre pasado. Arrancamos con mucha energía y con muchísima experiencia, mala también, pero al cabo es experiencia, en torno a que el progresismo en España está en barbecho y es importante ir juntando inteligencia para lo que está pendiente, y en definitiva es una auténtica rebelión, una rebelión pacífica, contestataria, que intente por todos los medios recuperar derechos que se están vulnerando permanentemente, que se están perdiendo día a día en nuestro país, luchar por la gente de abajo, que cada vez es más. Estamos en un contexto en el que cada vez hay menos con más arriba y más con menos abajo. Así que bienvenidos casi todos a esta España mediocre que ha sucedido a la España de la Edad Media, porque dentro de poco van a ser 4 familias y 5 personas controlando cada uno de los partidos en liza las que determinen todo nuestro futuro, incluso el presente inmediato, si no somos capaces de plantarnos y de pelear batalla. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es tu trayectoria antes de Democracia Activa? Supongo que como muchos españoles ve ilusión en el 15M y crees un poco más en la política formal, y hay un desengaño que te lleva a montar esta fundación junto a otros fundadores. Bueno, yo siempre he sido sobre todo artista y sigo siéndolo, obviamente. Es el arte la actividad que más me interesa, que más me gusta, para la que más valgo y que pienso ejercer hasta el final de mis días. Eso no quita que, como tantos artistas a lo largo de la historia, esté comprometido con mi sociedad y desde luego solidarizado con todos aquellos que están formando parte del sector o de los sectores más denostados, ¿no? En ese sentido, artista y activista podría ser una buena etiqueta que ya me he merecido, por cuanto siempre he entendido el arte como un medio de expresión del pensamiento, y sabiendo que es una magia ancestral a partir de la cual el ser humano ha cobrado fuerza, ha cobrado valor y ha cobrado sabiduría. El arte mediático, el arte al servicio de causas nobles, no es algo nuevo. Los orígenes, de hecho, es un arte mágico que viene de la mano de todas las necesidades humanas, y el mismo Goya en España, como posteriormente Picasso, desde aquellas famosas estampas de los desastres de la guerra del primero al Guernica del segundo, nos demuestran hasta qué punto a través del arte se puede ejercer activismo, se puede apostar por la paz, se puede denunciar la barbarie, se puede pelear en tiempo y forma por un país, por una sociedad mejor. Dice mucho tu manera de plantearlo el hecho de que estemos en una antigua iglesia convertida hoy en el Círculo de Arte de Artistas de Toledo. Le has dado un uso mejor a este edificio del que se podía esperar. ¿Tiene que ver también con tu visión de la sociedad y la democracia? ¿Qué está fallando en España? ¿En España? Sí que resulta proverbial al caso estar en este espacio, que actualmente es el Círculo de Arte de Toledo y que también tengo el honor de presidir. Soy de hecho el diseñador de todo el interior actual de esta antigua capilla de la Inquisición, porque esta antigua iglesia de San Vicente es del siglo XIII, pero en el siglo XV los inquisidores la cogieron para ellos y la convirtieron en su capilla, y así aguantó hasta el siglo XIX, porque en España hasta el XIX
Aquí está persiguiendo y matando gente la Inquisición, por supuesto robándola, porque de por medio siempre estaba el lucro, igual que en este momento lo está por parte de la actual Iglesia, de los inquisidores actuales, que disfrazados de curas modernos están saqueando España con el proceso de la inmatriculación, o siguen robando niños como en la época de Franco por el proceso de unos servicios sociales muy acristianados a su estilo católico, y que vienen a darle luego a los niños que arrancan a familias indefensas pues a centros que mira por dónde son de las mismas sectas ultracatólicas que ya los robaban en tiempos de la dictadura militar clerical. Este antiguo edificio, que fue la capilla de los inquisidores, se ha convertido ahora en un centro de arte y de libre pensamiento para la cultura en general y para cualquier apuesta por la libertad, por la belleza y por la vida. Eso que tan nerviosos pone precisamente a los poderes fácticos, que están más por tener una gran vida en este mundo, por supuesto, mientras hacen soñar a los demás, a los desgraciados, a los que explotan, con una vida ultraterrena en la que, como no, después de muertos, ellos siempre serán los primeros. La fundación que presides ha denunciado el secuestro de menores por parte del Estado por la apología de estos grupos más o menos ocultos de poder. Me gustaría preguntarte, a corto, medio y largo plazo, ¿qué otros objetivos tiene también Democracia Activa? Porque tengo entendido que hay gente de España laica también con la que colaboras. ¿Hay otros objetivos a nivel de educación, a nivel de impuestos sobre la renta, declaración de la renta a la Iglesia? Es decir, ¿buscáis otro tipo de medidas más allá? Sí, la Fundación está comprometida ya, de facto, en distintas causas. La de los menores tutelados a la fuerza y de mala manera es una de las importantes y que hemos atendido en primer plano, pero también estamos juntando progresía, estamos intentando vincular, hermanar colectivos de toda índole en lo que tendría que ser una fuerza progresista española capaz de sortear el auténtico fiasco de los partidos que se dicen de izquierdas y que están manteniendo unos privilegios, por ejemplo, de la Iglesia, calladitos, como si no fuera con ellos, pero sin cuya complicidad sería imposible que se mantuvieran, ¿no? Entonces, en esta España en precario, en esta España tan injusta, donde la brecha social sigue creciendo sin parar y desde luego muy por encima de la media europea, hay muchísimo trabajo por parte de gente inteligente, de gente brava en el sector del progresismo, que quieran realmente ejercer una contestación social ante todo lo que está aconteciendo. En ese sentido, pues estamos intentando conectar con personas de distintas especialidades, con colectivos de distintas áreas, y la Fundación, de hecho, ya desde su origen, pues tiene objetivos marcados como son la denuncia, la lucha contra la corrupción política, por supuesto en cualquiera de los partidos, la regeneración democrática, todo lo que es defensa de lo público, ya sea una banca pública, que nos estafaron con una para al final seguir haciendo negocio para los buitres y que paguemos, por supuesto, los de abajo, para que la sanidad pública, que en este momento en España está en caída libre, sea realmente universal y de mucha calidad, como ha llegado a serlo, para que la enseñanza concertada se derogue de una vez, que es una auténtica infamia, y sea la enseñanza pública la que realmente el Estado abraza y potencia por todas partes y a todos los niveles, para que también haya una renta básica con la que la ciudadanía pueda mínimamente paliar todo lo que está aconteciendo y la cantidad de privilegios que se están dando las clases altas, las grandes empresas, las grandes fortunas, los grandes caraduras de España. También la defensa a ultranza de todo lo que supone igualdad a todos los niveles, por supuesto, igualdad hombre-mujer, que eso es algo que todavía, aunque parezca mentira, hay que pelearlo en nuestro país, pero igualdad racial, igualdad ideológica, igualdad para con las personas mayores, para con los niños cuyos derechos ni siquiera están reflejados en la Constitución española, y desde luego la defensa del arte y de la cultura, como ya he dicho, que son armas estupendas para la expresión del pensamiento y muy especialmente del crítico.
¿Cómo has visto, ya que has hablado de la izquierda, la evolución de la izquierda, tanto del bipartidismo como la de las alternativas que surgieron a raíz del 15M? ¿Crees que se ha enfocado en lo que tenía que enfocarse o estás desengañado, ya que posiblemente se ha enfocado a lo mejor en agendas más transnacionales o relacionadas con la ONU o con la ecología y no en tocar temas como la monarquía, el ejército, la iglesia, que parece que la nueva izquierda no habla de esos temas? Yo no la llamaría tanto nueva izquierda como vieja derecha blandita. En este caso, el PSOE, Podemos, los partidos que están gobernando ahora, por ejemplo, en España, están absolutamente postrados, están de rodillas ante los poderes fácticos, sino trabajando sus cúpulas para los mismos. No tiene ningún sentido que el PSOE y que Podemos, por ejemplo, en lo que es una precampaña, estén cacareando, porque saben que da votos en el sector de las izquierdas, que van a derogar el concordato franquista entre España y el Vaticano, por el que se les unta, se les engorda sin parar a los del clero, del clero franquista, ¿vale? El clero que llevó bajo palio a Franco, al genocida, y el clero que tiene muchísimo que devolver al pueblo español de todo lo que le ha saqueado y sigue saqueando cada día, y estamos en este contexto en el que todo lo que los de izquierdas tenían de alguna manera que combatir, lo están auspiciando. Y por lo tanto yo lo llamaría más bien política rancia. Los partidos que se dicen de izquierdas están gobernando para los de arriba. Los partidos que se dicen de izquierdas de repente anunciaron un ingreso mínimo vital para que no lo cobrara nadie, intentando esconder que lo que están es dando la espalda a esa magnífica apuesta que en su día parecía que iban a hacer de la renta básica. Una renta básica que tendría que tener todo el mundo. Otra cosa es que el que quiera, porque le sobra, que renuncie a ella, pero que puede salvar vidas, y estamos en un contexto en el que a los pobres no les llega, entre otras cosas porque se ha creado una burocracia tremenda para que el dinero que tendría que llegarles se lo puedan repartir los amigos, los que están siempre ahí en eso que se llama tercer sector, para en esta industria creada en España de la caridad, de la ayuda social, de la solidaridad, pues sean por supuesto los que se queden con los peces, porque son los que tienen las redes, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que está pasando en España. Se están poniendo de intermediarios todo tipo de personajes, desde la Iglesia Católica hasta las ONGs, que también son de ella, hasta las ONGs que según parece no son de ella, pero que en definitiva son del mismo tipo de casta española, para quedarse con el dinero que tendría que ir al pueblo español para mejorar sus condiciones de vida. En este momento es importantísimo que las personas entiendan que por supuesto hay que combatir el fascismo. Por supuesto que el neofascismo de Vox hay que arrostrarlo, y hay que ser valientes, y hay que salir a las calles, y hay que decir que no queremos que se repita lo que ya hemos vivido durante demasiado tiempo los españoles. También hay que poner freno a todo lo que es el empuje de esa derecha que se declara democrática, pero que en el fondo lo que está es barriendo siempre para los mismos. Pero también hay que saber detectar los traidores que, disfrazados de izquierdistas, están en las cúpulas de los partidos políticos haciendo prácticamente lo que desde arriba se les dice. Estamos en una partitocracia, no exactamente una democracia, en la que, insisto, pocas personas controlan los partidos políticos que tenían que haber venido para dar voz a la gente, para canalizar la voluntad del pueblo a través de sus distintas expectativas, de sus distintas ideologías, en definitiva de su idiosincrasia diversa, rica por serlo, y lo que han hecho básicamente es controlar a la ciudadanía a través de estos partidos, y las leyes están de tal manera que persiste esta especie de turnismo a lo Cano Sagasta del 19, en el que PSOE, PP, PSOE se están cambiando los cromos, y dentro de poco pues ya les vemos casando a sus hijos con sus hijas, les vemos irse a los mismos yates, y desde luego les veremos con las mismas pensiones y con la misma vidorra. La figura de un Felipe González ya nos hace ver
ver claramente qué fue de aquel 78 que nosotros creíamos que iba a cambiar tanto España, ¿no? Sabemos en lo que se ha convertido y sabemos lo que defiende, sabemos dónde trabaja, sabemos lo que es una puerta giratoria, pero mira por dónde el PSOE actual no está haciendo nada, realmente nada, para que esta situación cambie. Y sigue venerando a los mismos santos, aunque sea a costa de las mismas víctimas. Qué curioso que con Aznar se reformó la ley para que hubiera una inmatriculación de bienes eclesiales, como la desamortización de Mendizábal a la inversa, y luego Zapatero parece ser que también ha sido una serie de concesiones. Esos poderes fácticos están por encima de los partidos, por encima del Estado. Concretamente, ¿qué grupos selectos son? Si los puedes nombrar, si tú tienes constancia que ejercen una presión que incluso podría a ti repercutirte, no sé si te habrán presión, hasta donde quieras contar. ¿Cuáles son esos grupos de poderes fácticos? Sí, claro, pues es lo que dejó atado y bien atado el bicho. Esto que es el legado del posfranquismo. Estamos en un Estado que, camuflado de democracia, mantiene a los mismos perros con distintos collares. ¿Dónde se mantienen? Pues obviamente donde más daño hacen, donde más pueden robar, donde más pueden controlar y donde más pueden prevaricar. Entonces nos encontramos pues con políticos, tanto en los partidos de izquierdas como en los de derechas, que están totalmente en manos, si no dirigidos desde arriba con hilos de marioneta por estos poderes fácticos. Están los jueces que jamás han tenido realmente una revisión democrática, por mucho que se venda, que pasaron en el mismo Tribunal Supremo de Franco a ser los del Tribunal Supremo de la Democracia, así por demás, por decreto y sin problema, de la noche a la mañana, y a partir de ahí ya sabemos lo que pasa con las notarías, con la judicatura, con los registros de la propiedad y con una serie de gremios en España que prácticamente pasan de hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos, o a sobrinos, o a gente desde luego afín, ¿no? Es muy difícil que el progresismo, que la libertad, que la ecuanimidad y que la justicia se abra paso en estos poderes que están ya tan controlados desde la época de Franco y que nadie ha venido a revisarlos debidamente, ¿no? Tenemos, por supuesto, ese nacionalcatolicismo que no ganó la guerra, simplemente perpetró un genocidio, ¿vale? Porque si no iba a ser porque al tonto útil de Hitler y de Mussolini, que era Francisco Franco Bamonde, le trajeron a la península desde África en aviones nazis a todo ese ejército que luego hizo una escabechina con el apoyo, claro, también de la Luftwaffe de Hitler y de la aviación de Mussolini y de sus carros blindados y todo lo que aconteció, pues no hubiera ganado para nada esto que se llama guerra civil frente a un pueblo español que incluso las mujeres y algunos niños estaban ya dispuestos a morir defendiendo la democracia y la libertad, ¿no? Esto es triste porque demuestra que España es el único país de Europa donde Hitler y Mussolini ganaron la Segunda Guerra Mundial. Aquí no ha habido ningún proceso de Nuremberg, aquí no ha habido ninguna revisión. Sabemos que esos dos psicópatas, pues uno acabó pegándose un tiro en la boca dentro de un búnker hundido en el suelo como una rata y pasando miedo y vergüenza. Al otro lo fusilaron sumariamente y le colgaron de un puente, pero nuestro genocida, el que estuvo masacrando generaciones enteras en España y que mandó fusilar a más de 40.000 personas después de acabada su cruzada católica, que es como la llamaba él, y se la bendijo a la Iglesia, que ahora está por ahí dando misas y hablando de caridad cristiana y convirtiendo Cáritas en un negocio impresionante y todo lo que supone ayuda, y la educación no digamos, pues al final murió este personaje en una cama como la representación de la muerte de un faraón. Se le mete sin ser víctima, sin ser uno de los caídos de esa contienda, que él fue el que la emprendió como un faraón en ese monumento al faraón
fascismo, que es el Valle de los Caídos. Ahí está la prepotente cruz con sus brazos abiertos, dispuesta a volver a dejarlos caer sobre el pueblo a poco que levante la cabeza. Es un símbolo de la ignominia de un pueblo en el que Hitler ganó la guerra, en el que Mussolini ganó la guerra mundial. El tonto útil de Franco les vino bien, convirtieron España en un campo de tiro, en un campo de entrenamiento de lo que ya tenían pensado hacer fuera. En España había habido ya distintos intentos de golpe de Estado, aparte de la dictadura de Primo de Rivera. Aparte de la dictadura, estaba, por ejemplo, el golpe de Sanjurjo, otro general que hizo lo posible por convertirnos a todos en militares y en esclavos a base de tiros. Y lo que no consiguió Sanjurjo lo terminó consiguiendo Franco, de la mano de gentuza como Queipo de Llano, al que acaban de sacar sus restos en una iglesia donde le han tenido ahí también como un auténtico santo, porque la ley les ha obligado, no porque les apetezca, a los que han estado siempre idolatrando a estos asesinos de masas. Y gracias a esta gentuza, pues consiguieron, por supuesto con la ayuda de los nazis y de los fascistas, alemanes e italianos respectivamente, imponerse en España y tener 40 años en una dictadura terrible, mucho peor de lo que la historia oficial de España dice, de lo que se ha consentido que los profesores digan en cada uno de los colegios, en cada uno de los institutos, por no hablar de los institutos primados de enseñanza privada y de los institutos concertados, que es enseñanza privada pero encubierta y pagada por el Estado. Y aquí lo que estamos viviendo es una mentira terrible de la que hay que despertar al pueblo español, porque muchos no la ven, otros no la quieren ver y otros, aunque la vean, todavía no saben por dónde canalizar la energía que hace falta y por dónde sumar la fuerza necesaria para poder buscar de una vez libertad y justicia. ¿Nos puedes contar, para la audiencia también, en qué consisten las manifestaciones o marchas de herejes por Madrid, para la gente que se quiera sumar? ¿Cuál es el sentimiento que queréis provocar con este tipo de performance que estéticamente llaman la atención? Un poco también comentar eso. Sí, bueno, yo he sido durante años profesor de performance en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, fui el que levantó la asignatura y de alguna manera pues la acomodé a lo que yo pienso que debe ser el arte de acción en la contemporaneidad, y cómo el arte puede actuar precisamente al servicio de causas nobles y al servicio de una sociedad que necesita inteligencia, que necesita sensibilidad y que necesita recuperar mucha libertad. En ese sentido tengo la experiencia de que a través de lo performático, a través de claves artísticas en lo que es el arte de acción, se puede llamar mucho la atención, se puede dar visibilidad a cualquier infamia que se tenga que combatir, como es la de los menores tutelados a la fuerza. Más de 50.000 niños y niñas arrancados de sus familias exclusivamente, por mucho que nos lo vendan de ayuda social, para negocio de estos buitres que yo denuncio sin ningún problema y sin ambajes, como veis, y para adoctrinamiento. Igual que a la España de Franco, le quitaban, le robaban los hijos a las rojas, a las que luego fusilaban, claro, en cuanto los habían dado de mamar, y ya podían venderlos al mejor postor, y los repartían entre fascistas para que fueran todos cristianos, católicos, apostólicos, romanos y fachas, que es lo que se hizo en la época de Franco. Pues aquí también, siendo las mismas sectas ultracatólicas las que están detrás de todos estos centros, aunque sea a través de empresas a las que están cambiando cada 2 o 3 años el nombre y disimulando con directores y directoras generales que lo que están es trabajando para ellos, porque claro, aquí hay una sociedad dentro de otra sociedad, y estamos en manos de sectas y de grupos secretos, aunque sean secretos a voces, que están controlando toda la administración. Pues se perpetra día a día el robo de niños y niñas, insisto, más de 50.000 arrancados de sus familias, que terminan sobre todo, porque son la mayoría, en centros privados. En esos centros, cada vez que entra un niño, pues ya de entrada se le da prácticamente 60.000 euros, 58.000 o 59.000, no sé por dónde andará. Directamente entra un niño en un centro de estos y el centro recibe casi 60.000 euros. Y a partir de ahí, por cada niño, al mes, mínimo 4 o 5.000
1000 euros. Si les pueden medicalizar, y mira que es fácil medicalizarles, de hecho les inyectan cosas sin que nadie sepa ni lo que les inyectan por las noches a muchos de ellos, y les dan pastillas en la comida y les hacen lo que les dé la gana porque están en sus manos y tienen su patria potestad y es su autoridad ya reconocida legalmente, pues entonces llegan a cobrar por niño hasta 11.000, incluso si hay discapacidades pueden llegar a más. Es decir, esto es un negocio de miles de millones encubierto por una administración en la que están inmiscuidos los poderes fácticos de una manera salvaje, cochambrosa. Son los poderes fácticos los que están controlando toda la administración a los niveles estatal, autonómico y local, y desde esta administración se siguen robando niños más ahora que en la época de Franco, con una salvedad. En la época de Franco al menos tenían que disimular, porque era un crimen robar un hijo a cualquier persona, aunque sea roja, aunque sea atea, aunque sea una madre soltera, aunque sea gente que no quiere comulgar con ruedas de molino. Pero en este momento se ha hecho legal. Es decir, en la época de Franco y hasta la repugnante monja aquella Sor María, o el médico del Opus, el doctor Vela, infames ladrones de niños y que ahí han estado, no han pasado demasiada penuria a pesar de sus crímenes y de dejar sin hijos a familias enteras, a generaciones y por supuesto dejando sin madres a todos estos pobres niños y niñas robados. En aquella época tenían bebés congelados, como la revista Interview en su momento supo sacar a la luz, y esos niños, esos bebés recién nacidos, muertos, que tenían congelados en un hospital, se los iban sacando a las madres cada vez que parían y les decían: mira, este es tu niño, acaba de nacer muerto. Por supuesto no le dejaban ni tocarlo, no vaya a ser que vieran que estaba muy fresquito. Y mientras tanto, una mujer que había entrado con embarazo de almohada y que a lo mejor estaba en la habitación de al lado, estaba ya con el niño recién nacido de ellas en sus brazos y se lo llevaba como si fuera suyo para educarle en la santa, católica y apostólica religión de Franco, y que todos hemos heredado por decreto, porque seguimos siendo, aunque oficialmente un estado confesional, un estado totalmente colonizado por ese catolicismo de Franco. Esto no es un ataque contra la religión cristiana, ¿eh? El ataque contra la religión cristiana lo perpetró hace ya muchísimo tiempo Constantino, que es el que se inventó esta farsa del catolicismo, que es una perversión del cristianismo, y convirtió una iglesia de los pobres en una iglesia de los ricos, la iglesia de los débiles en la iglesia de los fuertes, y lo que era solidaridad en lo que es ahora un auténtico negocio. Esto es un ataque, sí, sin ningún problema, contra el clero católico español, que es absolutamente execrable, contra todos aquellos que están de rodillas ante él y contra todos los que creen en la bondad de unos obispos, que lo que están es manteniendo el negocio que les dejó Franco, a costa, entre otros muchos, de todos los niños que roban a diario. Ya para ir concluyendo, en Democracia Activa, ¿habéis recibido algún tipo de presión, de zancadilla, de traba para los eventos? Y a medio plazo, aunque es una fundación para el activismo con el arte y la denuncia de las lacras sociales históricas y los poderes fácticos, ¿tenéis quizá la idea de formaros como partido o no? No, Democracia Activa es una fundación, va a seguir siéndolo, no tiene ningún interés en convertirse en partido político. Otra cosa es que sí estemos haciendo el esfuerzo a que nos obligan nuestros estatutos, porque es uno de nuestros objetivos, de aglutinar el progresismo español y de intentar crear energía de colaboración entre lo que serían unas izquierdas limpias, republicanas y desde luego ideológicamente limpias, laicas. Hasta que en España no vuelva a haber una república laica, no podremos decir que nos hemos ganado y que realmente ha llegado una auténtica democracia. Esto he estado a confesional porque no quisieron llamarlo laico. Todos los franquistas que estaban dirigiendo aquella transición tiene para colmo trampas importantes en la propia Constitución. Por una parte dicen que España está confesional, pero por otra, en algunos artículos, está dejando claro que la Iglesia es lo que es, que hay que quererla muchísimo y que hay que seguir de rodillas ante ella y que hay que intentar, por supuesto, seguir con esa tradición y potenciar y primar pues esa religión tan anclada en España. Claro, anclada, como todas las religiones en todos los países, a sangre y
fuego. Los romanos que vinieron en aquella época a colonizar lo que terminarían llamando Hispania, se encontraron un montón de pueblos diseminados, cada uno con su religión, y por cierto todos con un factor común, porque eran dioses con cuernos. Por eso los romanos al antiguo dios de Iberia, que Margaret Murray, una fantástica magistral antropóloga chilena, vino a llamar el dios de los brujos, lo convirtieron en el demonio de su religión. Una vez Constantino les dijo que los politeístas pasaban a ser monoteístas y que si habían estado matando porque la gente no quería rendir culto a Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio y demás, ahora tenían que empezar a matar al día siguiente a los que no querían rendir culto al dios de la nueva religión cristiana, católica, apostólica y romana. Él era un emperador romano. Pues nombraron al antiguo dios de Iberia el nuevo demonio, y por eso en Europa y por ende el resto del mundo al demonio se le representa con cuernos, cuando desde la antigüedad ha habido dioses con cuernos, como el propio Arimán y el mismo Moisés, que no tiene tacha para los cristianos, ninguna, es uno de sus grandes patriarcas histórico, frente a un legendario Abraham. Moisés es un personaje histórico que ha dejado huella en papiros egipcios, que ha dejado huella en jeroglifos, que ha dejado huella en muchos museos de egiptología. Bueno, pues es representado siempre con cuernos, porque a los iluminados, a los que estaban en contacto con los astros, con el dios del sol, aquellos que estaban por encima de esa nube de santidad cerca de la divinidad, se les representaba con cuernos. De hecho, Moisés, según una traducción buena, una buena traducción de la Biblia de los cristianos, bajó del Sinaí con las tablas de la ley divina labradas por su propio Yahvé en la mano y con su tez resplandeciente, con cuernos en su frente, por mucho que luego se hayan hecho esfuerzos tremendos para manipular unas escrituras presuntamente sagradas y que digan lo que tiene que decir. También en el concilio de Nicea se nombró a María de Magdala, la mujer de Jesús, puta por decreto, para que la mujer no pudiera cortar ni pinchar nunca en la iglesia cristiana. Estamos ante una infamia de muchísimos siglos, de muchísimo tiempo, y que es muy difícil en España combatir, salvo desde la cultura. Y para eso los artistas, y para eso los librepensadores, para eso la gente del ámbito de la cultura está especialmente llamada. Nosotros como fundación aún no hemos recibido presiones importantes, las tendremos, qué duda cabe, porque estamos arrancando. En cuanto nos vean ya asomar un poco más el horizonte, pues por supuesto que vamos a tenerlas. Yo particularmente ya he tenido por denunciar corrupción dentro de un partido político, por denunciar corrupción de la Iglesia Católica, por denunciar corrupción de cúpula del ejército, por denunciar corrupción de la banca y todo lo que es en España, en definitiva, podrido. He tenido grandes problemas, incluso el ataque de un sicario relacionado con todas estas cuestiones, aunque siempre te las venden como vinculadas a otros temas personales, pero bueno, las campañas de difamación siempre son previas a los ataques, porque estos vienen cuando fallan las campañas de difamación. Ya para concluir, ¿cómo puede aquella gente que quiera ayudaros como movimiento, como fundación, plataforma, cómo puede ayudaros, cómo puede sumarse y cómo puede hacer más cuerpo? Pues nosotros tenemos un correo electrónico al que invitamos a escribir, que es seguido fundaciondemocraciaactiva@gmail.com. Importante, no es democracia activa, no son dos palabras, es una sola palabra, democracia activa, y con una sola A mayúscula en el centro, democracia activa. En vez de dos A's hay una grande y valiente. Pues muchas gracias, Fernando, por haber aceptado la entrevista y os deseamos lo mejor en la fundación. Gracias por el interés.
centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les presionan, amenazan, golpean y hasta violan. Son ya muchas las sentencias, a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar salvo con abogados de oficio frente a jueces en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder. ¿Qué pensaríais de un sistema en el que os pudieran detener e interrogar sin presencia de abogado, os acusaran con vaguedades sin que ningún juez investigara vuestra causa y decidiendo vuestro encarcelamiento quienes os hubieran detenido? Pues ese sistema existe, pues lo que la ley lo permite en el caso de los menores. Con los niños sí que podemos hacer atrocidades antidemocráticas, sí que podemos prevaricar y sí que podemos traficar sin ningún problema si somos de los buitres del poder que se están repartiendo en España. Ciertamente, en la vía administrativa es donde todo esto se sentencia y ejecuta. El legislador da atribuciones a la administración para agilizar el procedimiento y son los servicios sociales, que nosotros llamamos sociales, de sucios, los que se llevan a los menores y adolescentes con argumentos tales como que la familia no tiene integridad moral. Esa es la objetividad de toda esta panda de... Las cifras de niños y niñas tutelados no dejan de ascender, aumentando por ello los casos en los juzgados. Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender tantos y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción y dando siempre por válidos los informes de los servicios sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias ni sus certificados médicos, aunque sean la seguridad social. Las leyes que articulan el régimen de tutelas contradicen el artículo 39 de la Constitución española, que obliga a la administración y por ende a todas las administraciones en los niveles autonómico y local a dotar a las familias de instrumentos jurídicos, económicos y sociales en vez de arrancarles a sus hijos. Las asociaciones que defienden a los menores se rebelan contra la imposición institucional que aún roba niños en absoluta impunidad en España, donde hay más de 50.000 menores y adolescentes arrancados a sus familias y que están encarcelados en algunos centros públicos y en demasiados centros privados en los que el negocio consiste en gastarse lo mínimo en los niños, convirtiendo en ganancia empresarial todo el dinero que pueden desviar de su alimentación, de su ropa y de su salud. Bajo esta ingente cantidad de arrancamientos se esconde un negocio de miles de millones de euros que vienen de Europa y que deberían haber servido para ayudar a tantas familias vilipendiadas a tener bien atendidos a sus niños. Al igual que con la sanidad o con la educación, los servicios sociales están siendo privatizados en beneficio de los de siempre. Diarias de la mayoría de los centros de menores privados en los que los niños son precisamente privados, sí, privados de sus derechos fundamentales. Mañana mismo está convocada aquí en Madrid otra manifestación específica de las víctimas del robo de bebés durante la dictadura franquista, que desde aquí apoyamos y animamos a la gente de Viena que participe también en la misma para reclamar la aprobación de una ley al respecto que se ha cacareado ya muchísimo desde hace varios años por más de un gobierno, pero que aquí no pone los huevos ninguno de ellos. Por el bien superior de los menores de 18 años en España, que tanto entonan aquellos que les encarcelan, reclamamos que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de menores tutelados. Exigimos los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección de la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades. Demandamos la implicación de los políticos de todos los partidos que se esconden para no ver lo que ya es en España evidente. Las tutelas no son un beneficioso servicio público, sino un execrable negocio privado con adoctrinamiento mediático.
Pedimos a los directores de los medios hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer ciegamente a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños indefensos las víctimas, que investiguen y publiquen la opinión de las asociaciones de familias biológicas de los menores tutelados y de los colectivos que las arropan, que mira por dónde nunca son llamadas a las televisiones públicas ni privadas en España y que no están nunca, jamás, en los medios de comunicación hegemónicos, porque aquí, para que todo esto transcurra con tantísima cautela y con tantísima vileza, simplemente es porque hay implicados jueces, políticos, fiscales, abogados, técnicos de servicios sociales, curas, monjas y de todo tipo de personas metidas en la sociedad como auténticos parásitos chupando sangre a los demás. Sin la complicidad de toda esta canallada sería imposible que en España, en pleno siglo XXI, se siguieran robando niños desde las instituciones. No os quepa la menor duda de que estamos en Corruptolandia. Y contra esta Inquisición que indudablemente presigue sus fechorías en nuestro país, nos declaramos herejes dispuestos a luchar, cuanto sea necesario, por la liberación de todos los menores secuestrados y explotados. Más pronto que tarde se hará valer la verdad. Y nadie, porque estamos aquí gritándola, podrá alegar que no la conocía. A 22 de octubre de 2022, en España, pero desde todas las provincias de nuestro país, en representación de los que estamos y de los que han querido venir y no pueden, entre otras cosas, porque sin falta de dinero es por lo que les han quitado los hijos y tampoco les permite defenderlos. Estamos por todos vosotros, por todas vosotras, arriba madres, bravo valientes, bravo padres, hermanos, abuelos. La familia tiene que permanecer unida, le guste o no, al mismo presidente del gobierno, de cada gobierno, porque aquí todos los gobiernos de todos los partidos son culpables y todos, en el fondo, barren para los mismos. Por eso estamos aquí, sin consignas políticas, sin creencias, sin descreencias. Estamos aquí de una manera general, compartida y aséptica, defendiendo a la infancia y defendiendo a las familias. Y paso la palabra